Bienvenidos a su devocional de parte de las iglesias Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis, para todas las personas que nos escuchan en Colombia y otras partes del mundo. En este momento nos unimos en oración por todas las personas que se encuentran enfermas, así que tome su sanidad con fe creyendo que Dios está obrando. Padre Celestial, en esta mañana oro creyendo como está escrito en tu palabra, que tú llevaste sobre tu cuerpo todas nuestras enfermedades y que por tu llaga fuimos sanados. Oro por los que se encuentran en los hospitales o en sus casas con enfermedades terminales, creyendo que tú obrarás en cada uno de estos cuerpos conforme a tu perfecta voluntad. Te pido, Padre Celestial, por aquellas personas que están esperando una cita médica y les han dicho que no hay agenda, que abras puertas de una manera sobrenatural para que puedan ser atendidos. Oro también por el milagro más maravilloso que tú quieres hacer sobre cada persona que escucha este devocional, el milagro de la salvación. Oro por la libertad a los que se encuentran cautivos por algún tipo de adicción, situaciones sentimentales y emocionales como la depresión, que libertes a toda persona que está bajo la presión del enemigo o presión mental. Así está escrito en tu palabra, que tú viniste a sanar también a los quebrantados de corazón y consolar a los que se encuentran afligidos. En esta mañana te pido por la unidad en la familia, los matrimonios. Clamo a ti por los jóvenes y niños. Los cubro bajo el pacto de tu sangre. Guarda sus mentes y corazones de ideologías cerradas que no se encuentran establecidas en tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo y te doy muchas gracias. Amén. ¿Quién les habla en el día de hoy? Loida Flores. Y el tema a tratar se llama consultar y pedir a Dios por medio de la oración. Seguimos en el primer libro de Samuel, capítulo 8, y leemos del versículo 1 y 2, y dice: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Aquí hay dos cosas que debemos tomar en cuenta como padres, pero también como hijos de Dios. Una cosa es el legado y otra cosa es el llamado. El legado es el aporte espiritual, emocional, cultural que es traspasado de padres a hijos. El legado más importante y que no es debatible es sembrar en el corazón de nuestros hijos el temor de Dios. Y cuando hablo de temor, es dejar sembrado en su espíritu la necesidad de ser salvos y así transmitirlo a sus futuras generaciones. Mientras que el llamado viene directamente de parte de Dios. Todos los cristianos son llamados al servicio de la iglesia como testigos de Cristo. Pero algunos cristianos son llamados para el cumplimiento de una tarea particular en el reino de Dios, como los pastores, apóstoles, maestros, profetas y evangelistas. Samuel, aunque había sido un hombre escogido y llamado por Dios para ser juez de Israel, y por cierto, uno de los más consagrados, cometió una acción bastante errada que trajo consecuencias negativas para el pueblo. Y fue no orar y no consultar a Dios como siempre lo hacía, y poner a sus hijos como jueces de Israel, ya que los jueces no eran designados por hombre, ni tampoco era un legado que se traspasaba de padre a hijos. En el versículo 3, refiriéndose a los hijos de Samuel, sigue diciendo: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel cometió el error que muchos padres cometemos hoy en día. Vemos y tratamos de corregir los pecados o malas acciones de los hijos de otras personas y dejamos de ser objetivos en ver esas mismas faltas o aún peores en nuestros hijos.
Sigue diciendo en el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El pueblo tenía razón en el sentido que estos jóvenes estaban haciendo mal. El problema tanto en el pueblo como en Samuel fue el mismo: no tomar en cuenta a Dios, no orar, sino actuar por su propio pensamiento, por su propia cuenta. Samuel lo hizo al poner jueces que no habían sido escogidos por Dios, y el pueblo al querer tener un rey para compararse con las otras naciones. Voy a hacer un paréntesis aquí. Hay diferencia entre un juez y un rey. Los jueces eran levantados por Dios para ayudar en una necesidad específica en un momento de crisis, mientras que el rey mantenía su oficio todo el tiempo que viviera, pero al morir sus descendientes heredaban el trono. Los jueces ayudaban en el momento de crisis, pero después seguían con sus quehaceres normales. Dios, por medio de Samuel, les advierte al pueblo lo que les va a suceder si ellos insisten en elegir rey conforme al corazón de ellos. Les describe cada una de las cosas que les acontecerá. Y por último les dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Sin embargo, ellos insistieron y le dijeron: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. El pueblo de Israel había estado en varias oportunidades bajo el dominio de reyes paganos que no amaban ni respetaban a Dios, y habían sufrido bajo su yugo y esclavitud. En el capítulo 7, el capítulo anterior, vemos cómo ellos habían estado adorando a dioses ajenos, y el Señor por medio de Samuel los exhorta y les dice que vuelvan su corazón a Dios y que le sirvan solamente a Él. Ellos obedecen, lo hacen así, y Dios los libra de la opresión de los filisteos y les devuelve las ciudades que les había quitado. Dios tenía un plan para Israel, solo que todavía no era el momento. Él quería primero que ellos aprendieran a depositar su confianza en Él. Él había peleado guerras por ellos, dándoles la victoria. Les había provisto protección, alimento, refugio. Dios no les estaba negando que tuvieran un rey. Él sabía que necesitaban un rey, pues siendo Dios estaba completamente al tanto de lo que estaba ocurriendo con sus hijos, con los hijos de Samuel, Él estaba preparando a David para ponerlo como rey de Israel. No fue algo ocasional o la segunda opción o la salida de emergencia. Era un plan que él ya tenía de preparar un rey conforme a su corazón y no al del pueblo. Pues dice su palabra que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. En el libro de Santiago, capítulo 4, explica lo que sucede en el corazón del hombre. Dice que no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, malintencionada, para poder gastar en sus propios deleites y placeres. Así que el problema del pueblo no estuvo en pedir rey, sino en la intención de querer ser igual a las otras naciones. Si bien es verdad que hubo una petición sabia de parte de los ancianos, al no querer ser gobernado por los hijos de Samuel por sus comportamientos pecaminosos, pronto olvidaron lo que Dios había dicho, la promesa que Dios les había dejado en Deuteronomio 17, donde dice que Él les iba a poner un rey como Él escogiera, que este rey tendría presente el libro de la ley para aprender a temer a Dios, guardar todas sus palabras y poner sus estatutos por obra, que su corazón no se iba a enseñorear sobre ellos para hacerlos sufrir, que no se iba a apartar ni a diestra ni a siniestra al momento de guiar al pueblo,
y que sus días iban a ser prolongados en el reino para él y para sus hijos. Este era un rey escogido conforme al corazón de Dios y él ya se los había prometido. El deseo del pueblo de Israel de querer ser igual a las naciones del mundo es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando nos comparamos, envidiamos y nos dejamos deslumbrar por las cosas de este mundo al punto de quererlas imitar. Y en Santiago capítulo 4, versículo 4 sigue diciendo, voy a leer en la versión PDT: gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Dios no quería que ellos fueran igual a las demás naciones. Al contrario, el objetivo era que ellos fueran su especial tesoro, pueblo escogido sobre todos los pueblos, real sacerdocio, nación santa. El mismo problema que hemos visto en esta historia lo tenemos nosotros. Dios nos atrae hacia Él, nos da la salvación y empezamos un proceso de transformación, pues los planes de Él para nuestra vida son de bien y no de mal. Él nos escoge y nos aparta, pero como las cosas no suceden inmediatamente o de un día para otro, empezamos a añorar las cosas que habíamos dejado atrás, a querer parecernos al mundo y tratar de encajar en Él, queriendo hacer amistad con Él, imitando sus pensamientos y acciones. Esto nos ciega de tal manera que nos impide ver lo que Dios está haciendo y tiene preparado para nuestras vidas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que esta mañana debemos aprender a orar antes de tomar una decisión importante, pidiendo a Dios dirección. Orar para que el propósito y el llamado de Dios se cumpla en nuestras vidas y guiar a nuestros hijos en el propósito y llamado que Dios tiene para cada uno de ellos. Nuestras necesidades y peticiones deben ser conocidas delante de Dios, pero pedir a Dios sin malas intenciones, ni para satisfacer nuestros deleites y pasiones, sino para que se haga su perfecta voluntad en nosotros. Pedir que nuestro corazón sea conforme al suyo, imitando a Cristo cada día más. Bendiciones para todos en el día de hoy.